Entonces, básicamente en ese sentido, como les estaba comentando, no sé, aquí tengo inconvenientes para ir pasando, quizás por acá. Aquí, listo. Bueno, el tema que vamos a conversar un poco el día de hoy tiene que ver precisamente con los contratos de compraventa internacional en tiempos de pandemia. Como les estaba comentando, para nosotros existe un interés bastante grande en que estos asuntos sean tenidos en cuenta en la medida en que se ha convertido en esa nueva realidad. Y bueno, si usted de alguna manera está atendiendo este espacio es porque le interesa conocer sobre estos asuntos, por supuesto, desde su condición de profesional del derecho, saber cómo estas nuevas situaciones, estas nuevas dinámicas van a tener que ser abordadas desde el punto de vista de la compraventa internacional, y por eso de alguna manera hemos elegido este tema para designarlo como asuntos o aspectos a desarrollar en este espacio. Pero primero vale la pena, o es supremamente importante, que pensemos cómo hemos llegado a este concepto de mercadería internacional. Además que siempre, digamos, el asunto de la historicidad cobra un factor supremamente relevante, porque si no tenemos todas estos insumos a la hora de analizar problemáticas, de alguna manera nos va a terminar también generando un sesgo, incluso en la medida en que pretendamos buscar soluciones. Entonces, por eso es importante cuestionarnos un poco, generar ciertos interrogantes en lo que corresponde a ese proceso que hemos de alguna manera llevado a cabo para poder llegar a este concepto de la mercadería internacional. Y aquí encontramos básicamente 6 aspectos que vale la pena recordar, que muchos de ellos serán familiares, pero que de alguna manera ese materialismo histórico nos ha traído también al desarrollo en el que nos encontramos hoy en esta realidad del siglo XXI. Y lo primero fue la revolución industrial, alrededor de 1800, de alguna manera el trabajo humano entra a ser reemplazado por la máquina, y esto también permite que todo el asunto de la mercadería y de la masificación de los productos pues se pueda llevar a cabo, y que algunos aspectos de las dinámicas comerciales se generen en un corto tiempo y se desplacen además de una manera muchísimo más rápido. La segunda revolución, o tercera revolución, si se quiere ver para algunos, sería llamada incluso la cuarta revolución, va de la mano o corresponde a lo que es el Internet como tal, que también nos lleva, por supuesto, a que entonces esos cambios en las dinámicas comerciales, como ya lo dijimos, que competen a la revolución industrial, terminen de acelerarse de una vez y por todas. A finales de 1900, inicio de los años 2000, el Internet, por supuesto, que trae una revolución, unas transformaciones en estos aspectos muy importantes, en donde las relaciones comerciales entre individuos e incluso entre los mismos estados empiezan a acelerarse de una manera en que nadie en ningún momento logró avisorar. Algunos aspectos culturales que también en algún momento vamos a revisar de una manera muy amplia empiezan a permearse y a trastocarse. Lo local empieza también a permear lo local, lo global empieza a permear lo local, y lo local a su vez también empieza a permear lo global, y todo eso por supuesto que lo trae el Internet, que a su vez hace que la tendencia o el perfil del consumidor empiece casi que a homogeneizarse, de alguna manera a muchos hasta cierto punto empieza a buscarnos un poco en las mismas cosas y a consumir y a crear también nuevas necesidades y nuevos aspectos de consumo. Y todo eso, pues obviamente traído por la revolución industrial y por el Internet. La ciencia y la tecnología no se puede quedar atrás. De hecho, juega un papel muy importante en todo este aspecto de la pandemia. La ciencia y la tecnología también juega un papel importante en la medida en que el Internet ha permitido esos cambios que en muchas ocasiones han sido incluso absolutamente veloces y traumáticos. Si no fuese por la ciencia y la tecnología, pues muy a pesar del Internet, esto simplemente no habría sucedido. Y todo eso nos lleva obviamente a una globalización, a vivir en un mundo en el cual se describe como interconectado, intercomunicado, en el cual a veces sentimos que estamos viviendo de una manera mucho más rápida y que podemos tener acceso a cualquier tipo de información generada en cualquier latitud, en cualquier parte del mundo, en un tiempo muy corto, y que además estamos consumiendo una cantidad importante de información
también, por supuesto, en un menor tiempo, y todo el asunto de las redes sociales y demás allí juegan un papel fundamental, y cómo nosotros en nuestra cotidianidad empezamos también a cambiar las formas en que consumimos. Hemos ido dejando un poco de lado en las superficies materiales, los locales comerciales, empezamos incluso a satisfacer necesidades muy propias de la cotidianidad o algunas quizás no tan propias, nuevas necesidades que hemos ido adquiriendo como sociedad a través simplemente de un clic. Y esto es lo que de alguna manera genera todo este entramado que se conoce como el derecho comercial internacional y que, bueno, tiene unos aspectos supremamente importantes y que tiene también unos propósitos muy importantes. Algunos de ellos que mencionamos acá, como por ejemplo la desaparición de barreras de tipo comercial y arancelario entre países. Eso es lo que busca también los acuerdos comerciales y todo esta amalgama de normativa que compone el derecho comercial internacional, en la continua relación de negocios. Por eso les hablaba hace un rato acerca de lo que es la nueva conectividad, las nuevas velocidades. Eso ha permitido que las relaciones de negocio sean mucho más expeditas, sean mucho más veloces, pero además que una persona privada, un individuo en cualquier parte del mundo pueda tener un mayor número de relaciones comerciales, de incentivación de relaciones entre distintos particulares en diferentes partes del mundo. Ahí encontramos, y además que el Internet, la ciencia y la tecnología cada vez empieza a eliminar más barreras, no solo de tipo arancelario, sino además también de tipo idiomático y de tipo cultural. Y eso hace necesariamente que todas estas relaciones de negocio pues fluyan de una manera mucho menos traumática y permita que se genere un auge en medio de todo esto del derecho comercial internacional. Y allí es donde aspectos de legislación internacional también, a su vez, con leyes nacionales empiezan a cobrar una grandísima relevancia de todo este asunto. Y allí es donde la legislación nacional también se encuentra con este fundamento del derecho comercial internacional, como son las convenciones internacionales. En el caso específico para el tema que nos atañe, pues digamos que nos tenemos que referir puntualmente a la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías, que también es denominada como la CISG, que es la Convention of Contracts for the International Sales of Goods. Y en ese sentido es supremamente importante entrever que hay una relación, una implicación muy necesaria entre la legislación nacional y la legislación internacional. Y por eso, de alguna manera, los países entran de alguna forma a armonizar su normatividad nacional con esas normatividades internacionales, como es el caso, por ejemplo, de Colombia. Qué pena si de repente no lo dije antes al inicio de todo esto y en mi presentación. No sé si Gerardo de pronto lo mencionó, pues yo soy profesora en la Facultad de Derecho en la Universidad Cooperativa acá en Colombia. Y bueno, este país precisamente reconoció y ratificó la Convención de Viena en su momento. Y eso pues ha generado, por supuesto, unas implicaciones importantes en temas de materia comercial, y ha buscado también armonizar su normatividad nacional con la normatividad extranjera. Nosotros seguimos digamos, un asunto en términos de derecho internacional con respecto al derecho constitucional, de pensar cómo podemos llegar a armonizar o cómo podemos equiparar desde el punto de vista colombiano estas convenciones y demás tratados internacionales o nuestra legislación interna. Y en ese sentido, digamos que se puede sobreentender o pensar que la Constitución Política de Colombia de 1991 termina estando casi que al mismo rango, de alguna manera, o si se quiere ver viceversa, que las convenciones y los tratados internacionales terminan estando de alguna manera casi que en el mismo rango de la Constitución del 91 y que entran casi que a trabajar de una manera no solo armónica, sino además complementaria, que Colombia, los tratados y las convenciones que ratifica, tiene casi que de una manera automática que incluirla dentro de su legislación. Por supuesto que respecto habrán tratadistas y habrán teóricos que opinan de una manera completamente distinta, pero ciertamente la ratificación por parte de Colombia, no solo de esta convención, sino además de numerosos demás tratados, ha significado
casi que una integración, insisto, automática de su normatividad, muchas veces mencionada también por las diferentes altas cortes del país, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional también, que hace numerosas referencias al respecto. Por eso es muy importante tener estos aspectos en cuenta. También busca la Convención de Viena aminorar las dificultades de redacción y negociación, precisamente por los aspectos de la rapidez, aspectos que tienen que ver con particularidades culturales o incluso burocracias, porque los sistemas burocráticos en los países ciertamente no funcionan de la misma manera. Entonces, a veces ciertos compromisos burocráticos para una de las partes que está generando el compromiso o está participando en esta negociación, puede significar supeditar su capacidad de cumplimiento a una decisión burocrática y para la otra no. Entonces, estos sistemas normativos ciertamente van a tener que ir de la mano o van a tener más bien que ser considerados a la hora de generar redacciones en cuanto a los minutos de los contratos y a la hora incluso de generar negociaciones. En el momento de la negociación, por ejemplo, los aspectos culturales son supremamente importantes. Esto no se puede dejar de lado. Sin embargo, la Convención de Viena casi que viene a subsidiarlo, a complementarlo o a darle casi un lenguaje común a los distintos individuos que hacen parte, por supuesto, de zonas geográficas, por ende culturales e idiomáticas completamente distintas. Entonces, en tercer punto, encontramos también que está sujeta a la rectificación interna de estados para su cumplimiento, por supuesto. Si mal no estoy, creo que Nicaragua no ha ratificado, no ha reconocido la Convención de Viena, no solo Nicaragua, al igual hay algunos otros países, por ejemplo, como Inglaterra, por ejemplo, como Venezuela, que lo han hecho. Pues para todos es bien sabido que debe haber esta ratificación para que pueda ser entonces no solo reconocida también, sino también para que entre en vigencia. El sometimiento a la interpretación de jueces internos y sobre este particular, a mí me parece que es bien interesante, pero además importante mencionar que hay unas figuras como por ejemplo en Colombia la acción de tutela, que a veces podría incluso llegar a no garantizar esa seguridad jurídica y a socavar incluso muchas veces las decisiones que se hayan tomado entre las partes. En ese sentido, también lo que busca la Convención de Viena es garantizar precisamente que se vaya, que de alguna manera, algo que es completamente difícil, pero de alguna manera lo que busca es tributar a que haya casi una interpretación, digamos, de la normatividad internacional por parte de los jueces internos, muy a pesar de su propia reglamento o de su propio sistema jurídico. Y así poder entonces garantizar el asunto de la seguridad jurídica. De otra forma, sería bastante inconveniente, a veces arriesgado también incluso para las partes llevar a cabo este tipo de figuras en el marco de la contratación internacional. Garantizar la seguridad jurídica es supremamente fundamental para aquellos que, por supuesto, van a generar contratos de compraventa internacional. Y esto también es, por supuesto, algo que busca la Convención de Viena. ¿Qué instituciones básicamente se encargan de armonizar esta normatividad internacional? Seguramente ya ustedes las habrán conocido y las habrán escuchado. Por ejemplo, está la Cámara de Comercio Internacional, que es una entidad supremamente importante en términos de arbitraje, al igual que la Cámara de Comercio de Hong Kong, por ejemplo, en donde digamos que los litigios internacionales entre privados, entre los más grandes que hay, terminan dirimiéndose a través de los tribunales de arbitramiento en la Cámara de Comercio Internacional, que presenta o presta un servicio absolutamente efectivo, que goza de una reputación y un reconocimiento mundial bastante importante. Esto, por supuesto, lo estarán trabajando en su momento cuando hablen acerca de los métodos alternativos o mecanismos alternativos de solución de conflictos, puntualmente en la figura del arbitraje, que en temas de contratación internacional termina siendo absolutamente fundamental. Allí, insisto, la Cámara de Comercio Internacional, que viene siendo la Cámara de Comercio en París, también hay otra en Hong Kong, como ya lo mencioné, son un referente absolutamente importante. También está UNCITRAL, por ejemplo,
que es básicamente la comisión que genera las Naciones Unidas para todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y la UNIDROIT lo que busca también, de alguna manera, es una agencia especial de Naciones Unidas que busca la unificación del derecho internacional, precisamente para generar, digamos, espacios de encuentro y espacios en común entre las distintas partes que generan todo este tipo de figuras. Y la Organización Mundial del Comercio, que también es un referente normativo, pero también es un referente manera de generar conceptos importantes que pueden ser tenidos en cuenta no solo por las partes, sino incluso por los estados para poder de alguna manera facilitar estos procesos contractuales. Que si lo pensamos, todas estas figuras, lo que tiene que ver con la compraventa de la mercadería internacional, lo que busca siempre es como respetar la esencia que tienen esas dinámicas comerciales y siempre es porque tiene una dosis de pragmatismo importante en lo que se busca es que sea expedita, se cause el menor daño colateral posible y que por supuesto se termine generando el cumplimiento del contrato para así poder satisfacer unas expectativas en términos comerciales importantes. Los beneficios de esa armonización es que básicamente busca la desaparición de las barreras para la entrada de mercancías extranjeras. Esto básicamente, por supuesto que es un trabajo importante que tiene que ser adelantado por parte de los estados que ratifican las convenciones. También los estados son quienes, por supuesto, generan acuerdos comerciales como tratados de libre comercio, en donde abren también sus fronteras, no solo geográficas, sino desde el punto de vista comercial, por supuesto, para que puedan esos productos ser bienvenidos. Y ser bienvenidos en la medida en que encontramos menos barreras arancelarias para poder llegar a competir con el producto que está siendo producido en el interior del país. También las ventajas de conocer de antemano la legislación que será aplicada a sus transacciones. Y en ese sentido también es importante tener en cuenta que es vital que exista claridad entre las partes acerca de un eventual conflicto de intereses, cuál va a ser la normatividad, cuál va a ser la legislación a aplicarse y cómo se va a llevar esto a cabo, si se va de alguna manera a preferir la normatividad de alguno de los estados del cual viene una de las partes que está contratando, o si definitivamente se va a elegir básicamente la legislación de un tercer estado, salvaguardando los intereses de las partes, porque siente que de alguna manera comparecer ante el sistema normativo de la contraparte no le va a garantizar tampoco precisamente esa seguridad jurídica o algún tipo de neutralidad o autonomía por parte de las instituciones del Estado. Y en ese sentido, el tema del acceso a la justicia y digamos que los robustecidos sistemas judiciales de los estados son supremamente importantes. Todo ese discurso de lo que de si es un país en vía de desarrollo o si es un país desarrollado, y si una de las partes viene de un país, digamos, que tiene su domicilio en un país en vía de desarrollo y la otra en un país desarrollado, entonces, ¿qué legislación sería más oportuna? Y además, no solo eso, en dónde existe un sistema de justicia más robustecido y en dónde se puede acceder también a estos sistemas de una manera mucho más eficaz. Sin embargo, por supuesto, lo más usual en estos contratos es terminar, insisto, en tribunales de arbitraje para dirimir cualquier controversia. Y la reducción del forum shopping o foro de conveniencia, que tiene que ver precisamente con todo esto, y digamos que hace estricto cumplimiento, es como una especie de maniobra en donde alguna de las partes lo que busca es evadir una legislación que no le conviene, y ese foro de conveniencia lo que le permite es maniobrar un poco en la situación para terminar eligiendo una legislación que le sea de pronto más ajustada a sus necesidades o a sus realidades. Para algunos teóricos, el foro de conveniencia, insisto, termina siendo como, se dice que tiene una delgada línea entre ser una maniobra legal o una maniobra de fraude, porque muchas veces precisamente lo que se está buscando es evadir un sistema judicial a través de este foro de conveniencia para poder entonces asimismo evadir una responsabilidad jurídica.
Una situación de análisis que yo les quiero traer muy brevemente, en donde se muestra cuál es esa estructura básica que tienen los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Y acá entonces mencionamos como los aspectos, el ABCD, etcétera, hasta que llegamos a la parte final. Es algo muy simple, pero que vale la pena analizar y que ya lo vamos entonces a analizar también desde el punto de vista de la pandemia, ¿no? El COVID-19, digamos, qué situaciones en materia jurídica nos trae y cómo lo podemos terminar también resolviendo. Por supuesto que contrato de compraventa internacional de mercaderías, porque es por su misma naturaleza y por su misma estructura como lo vamos a hacer, como lo vamos a ver, es ciertamente una figura que fue trastocada por todo el asunto de la pandemia de una manera bastante importante. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Y qué nos dice la Convención de Viena al respecto? Entonces, ¿cómo es esa estructura básica de estos contratos de compraventa internacional de mercadería? Pues primero empezamos por tener, por supuesto, a un vendedor que se encarga de entregar la mercadería a un transportador, quien a su vez va a entregar el conocimiento de embarque al vendedor antes de partir en tránsito. Este vendedor, en el momento en el que tiene ese documento que se conoce como se llama conocimiento de embarque, y algunos otros documentos que acá se mencionan, como la carta para pago, la póliza, certificado de seguro de mercancías, etcétera, básicamente las entrega también al comprador o al banco intermediario, en el caso de que este sea pues el asunto, y este banco también luego dará orden de pago de acuerdo a la carta de solicitud presentada. El banco del vendedor, que sirve en este caso como intermediario o como garante, pues, posteriormente también envía los documentos que le fueron entregados por el vendedor al banco comprador. Entonces vemos que la banca, por supuesto, que tiene una dinámica de acción y de colocación y de captación y colocación importante, y que allí la banca, pues por supuesto que tiene un rol que cumplir. Y luego de esto lo que vamos a ver es que el banco del comprador debitará, de la cuenta del comprador o recibirá el pago directamente por parte de esta a cambio de los documentos recibidos. Y por último, posteriormente, el comprador presentará ese conocimiento de embarque al transportador y el transportador entonces procederá con la entrega de esas mercaderías o las colocará a su disposición para inspección. Entonces, digamos que hacía de una manera como muy rápida y muy amplia, puede sonar un asunto un poco complejo, un poco complicado, pero digamos que si lo miramos de una manera más tranquila, es un ejercicio que en la práctica tiene, por supuesto, sus complejidades, pero que aquí nos podemos, digamos que enfocar en un aspecto importante que es el asunto de tránsito de la mercancía, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un vendedor, hay un comprador, hay un vendedor, hay un transportador y un intermediario que es un banco que allí en realidad lo que está jugando es un rol importante, por supuesto, es para que pueda haber ese debido pago por la mercadería y para que esta también pueda ser entregada. Pero en realidad tenemos acá dos partes interesadas en generar un contrato de compraventa internacional cuya esencia en sí es básicamente permitir esa entrega de la mercadería. Entonces, cuando hablamos de ese transportador, pues muy seguramente lo puede hacer por vía aérea, por vía marítima, y necesita, por supuesto, transitar y moverse. Entonces, aquí es donde encontramos el asunto de la pandemia por COVID-19 y las restricciones que nos trae la pandemia en términos de movilidad. Y entonces, ¿qué ocurre básicamente si encontramos que por COVID-19 existen unas medidas que han sido adoptadas por los gobiernos, por los distintos estados, para poder que tienen que ver con la restricción o la limitación de la movilidad fronteriza. Y que esto ciertamente va a tener unas consecuencias y unos perjuicios muy grandes para todo el asunto del tráfico de mercancías y del tráfico comercial en general. Por supuesto que podríamos estar hablando de ciertos retrasos en las entregas de las mercancías y lo que va a generar una serie de incumplimientos
que van a derivar en controversia a las partes. Y aquí es donde nos vamos entonces a preguntar, haciendo alusión a este ejemplo, que es algo muy pequeño, que vale la pena reflexionar, y es en qué situación jurídica podría entonces encontrarse un operador mercantil que como consecuencia de la pandemia y las medidas que conlleve se haya visto obligado a incumplir un contrato de compra-venta, ya sea no pudiendo entregar las mercancías o entregándolas con retraso. Entonces, allí tendríamos que revisar un poco esa Convención de Viena, precisamente pensarnos cuál sería la normatividad aplicable, qué dice la Convención al respecto. Y la Convención al respecto nos habla de un artículo 79, precisamente donde se establece un sistema de exoneración de responsabilidades. Vale mucho la pena analizar y tener en cuenta. Este artículo 79 nos dice que siempre que se dé la ocurrencia de una serie de circunstancias que deriven, por supuesto, en un incumplimiento, hay que revisar cuáles fueron esas razones que derivó de ese incumplimiento. Digamos que si es generado por un evento impeditivo de tal calibre que impide el normal cumplimiento de las obligaciones contractuales, obligando a una de las partes, por supuesto, a incumplir el contrato. Así, dicho evento, para exonerar, deberá quedar fuera de la esfera de control del incumplidor, ya que en caso contrario se habría incurrido en una falta de diligencia. Entonces, acá pensamos en esto de la exoneración de responsabilidades, nos dice que para poder llevarlo a cabo, para poder aplicarlo en el caso específico, debemos estar absolutamente seguros de que este incumplimiento se generó por razones que en algunos sistemas normativos internos se llamaría caso fortuito, fuerza mayor, que no es el caso de la Convención de Viena, porque esta no lo reconoce como tal, sí, pero que de todas maneras en este artículo 79 de la exoneración de responsabilidades sí habla, por supuesto, de hechos exógenos que salen de la esfera del control de quién está incumpliendo y que es esto lo que le genera la falta, porque si lo hace de una manera deliberada, si no existen razones exógenas por las cuales se da esta falta, pues básicamente estaríamos hablando de su propia diligencia. Falta de diligencia, perdón. En ese sentido, si es una falta de diligencia probada, no podríamos, por supuesto, hacer referencia a que se aplicara el artículo 79 de la Convención de Viena. De forma complementaria, la Convención de Viena tiene presente que aunque un contrato de compraventa se suscribe entre el comprador y el vendedor, puede haber intervención de terceros también, por supuesto, por lo que si el evento afectará a un tercero generando un incumplimiento en cadena, también sería de aplicación de la exoneración. Entonces, en ese caso, ahí donde nos podemos, de alguna manera, poner a pensar y analizar si estas razones que generaron el incumplimiento eran de conocimiento, eran previsibles por parte del vendedor o por parte de quien quiera que sea que haya incumplido. En el caso puntual del ejemplo que les estoy colocando, en el marco de la pandemia, se puede entender que sí daría pie a la aplicación de la exoneración de responsabilidades en este artículo, porque desde muy al inicio de la pandemia, cuando se tomaron estas medidas correctivas y restricciones en términos de movilidad para evitar la propagación del COVID-19, desde el mismo momento en que eso ocurre, primero, era absolutamente imprevisible. La Organización Mundial de la Salud iba a declarar en marzo del año pasado la pandemia. Y todas las medidas que fueron tomadas por los distintos gobiernos de ahí en adelante también era absolutamente imposible preverlas. En ese caso, se puede entonces hablar de esas razones exógenas propias, de decisiones propias tomadas por parte de los gobiernos para poder entonces hacerle frente a la pandemia por COVID-19 y que se salen, por supuesto, de la esfera y del control de quién debe cumplir con la entrega de las mercaderías o con cualquiera de las cadenas de entrega de estos. ¿Qué encontramos a manera ya de conclusión? Lo que tiene que ver con este artículo 79, que se conoce como cláusula de exoneración, es que pese a sus límites, la exoneración permitirá equilibrar la balanza del contrato y evitar que una de las partes se vea abocada a satisfacer indemnizaciones por daños que no son fruto
ni de su intención, ni de su falta de diligencia. De modo que resulta una cuestión a tener en cuenta por aquellos operadores que sean parte de compraventas internacionales, que la exoneración mantiene vivo el contrato y que perviven las obligaciones del mismo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y que la exoneración tiene efecto durante la vigencia de dicho evento impeditivo. De modo que tras la superación del evento habrá que retomar el contrato con la debida diligencia. También que en su momento se podría analizar con mayor detenimiento y minucia, mayor tiempo también, dependiendo de los tipos de mercancía que deban ser transportadas. Porque si estas debían ser entregadas para un fin muy determinado, como por ejemplo alimentos, artículos que sean perecederos, pues de nada va a servir que lleguen con retraso cuando ya no van a poder ser utilizados y seguramente el comprador lo que va a perseguir es una indemnización por parte del vendedor. También, por ejemplo, si estamos hablando eventualmente, por decir cualquier cosa, de unos muebles para una exhibición, una exposición, cosas que necesariamente se van a llevar dentro de un tiempo muy puntual y muy limitado, pues no va a servir recibir esta mercancía ya de una manera posterior. O también quienes usualmente incluso compran materias primas con el propósito de generar valores agregados, procesos industrializados que generan valores agregados para luego venderlos a terceros, pues tampoco eventualmente les va a servir y muy seguramente, dependiendo cada una de las situaciones, es probable que en todo caso, muy a pesar de esto, algunos vendedores lo que terminen, como ya dije en su momento, es persiguiendo una indemnización. Y la bibliografía, y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy breve, espero me pasé un poquito en el tiempo, pero tampoco fue mucho, 5 o 7 minutos aproximadamente.